El discurso maestro de Jesucristo, las críticas y la regla de oro. No juzguéis para que no seáis juzgados. El esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barrera contra el pecado. Al ver que no observan la ley, idean normas y reglamentos propios para compelerse a obedecerla. Todo esto desvía la mente desde Dios hacia el yo. El amor a Dios se extingue en el corazón. Con él desaparece también el amor hacia el prójimo. Los defensores de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescrita en él. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace de los hombres espías despreciables y jueces ególatras. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace de los hombres espías despreciables y jueces ególatras. A esta clase pertenecían los fariseos. No salían de sus servicios religiosos humillados por la convicción de lo débiles que eran, ni agradecidos por los grandes privilegios que Dios les había dado. Salían llenos de orgullo espiritual para pensar tan solo en sí mismos, en sus sentimientos, su sabiduría, sus caminos. De lo que ellos habían alcanzado, hacían normas por las cuales juzgaban a los demás. Cubriéndose con las togas de su propia dignidad exagerada, subían al tribunal para criticar y condenar. El pueblo participaba en extenso grado del mismo espíritu, invadía la esfera de la conciencia y se juzgaban unos a otros en asuntos que tocaban únicamente al alma y a Dios. Refiriéndose a este espíritu y práctica, dijo Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. Quería decir, no os consideréis como normas, no hagáis de vuestras opiniones y vuestros conceptos del deber, de vuestras interpretaciones de las Escrituras, un criterio para los demás, ni los condenéis si no alcanzan a vuestro ideal. No censuréis a los demás, no hagáis suposiciones acerca de sus motivos, ni los juzguéis. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No podemos leer el corazón. Por ser imperfectos, no somos competentes para juzgar a otros. A causa de sus limitaciones, el hombre solo puede juzgar por las apariencias. Únicamente a Dios, quien conoce los motivos,
secretos de los actos y trata a cada uno con amor y compasión, le corresponde decidir el caso de cada alma. Eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables, porque hacen las mismas cosas que censuran en otros. Al condenar a los demás, se sentencian en sí mismos. Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos, y Dios declara que el dictamen es justo. Acepta el veredicto que ellos mismos se aplican. Eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Los que juzgan o critican a los demás se proclaman culpables, porque hacen las mismas cosas que censuran en otros. Al condenar a los demás, se sentencian a sí mismos, y Dios declara que el dictamen es justo. Acepta el veredicto que ellos mismos se aplican. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? La frase, ¿tú que juzgas, haces lo mismo?, no alcanza a describir la magnitud del pecado del que se atreve a censurar y a condenar a su hermano. Dijo Jesús, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sus palabras describen al que está pronto para buscar faltas en sus prójimos. Cuando él cree haber descubierto una falla en el carácter o en la vida, se apresura celosamente a señalarla. Pero Jesús declara que el rasgo de carácter que se fomenta por aquella obra tan opuesta a su ejemplo resulta, al compararse con la imperfección que se critica, como una viga al lado de una paja. La falta de longanimidad y de amor mueve a esa persona a convertir un átomo en un mundo. Los que no han experimentado la contrición de una entrega completa a Dios, no manifiestan en la vida el influjo enternecedor del amor de Cristo. Desfiguran el espíritu amable y cortés del Evangelio y hieren las almas preciosas por las cuales murió Cristo. Según la figura empleada por el Salvador, el que se complace en un espíritu de crítica es más culpable que aquel a quien acusa, porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade engreimiento y murmuración. Cristo es el único verdadero modelo de carácter y usurpa su lugar quien se constituye endechado para los demás. Cristo es el único verdadero modelo de carácter y usurpa su lugar quien se constituye endechado para los demás, puesto que el Padre todo el juicio dio al Hijo.
puesto que el Padre todo el juicio dio al Hijo. Quien quiera que se atreva a juzgar los motivos ajenos, usurpa también el derecho del Hijo de Dios. Los que se dan por jueces y críticos se alían con el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica inexorable. El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica inexorable que caracteriza al farisaísmo. El pecado que conduce a los resultados más desastrosos es el espíritu frío de crítica inexorable que caracteriza al farisaísmo. Cuando no hay amor en la experiencia religiosa, no está en ella Jesús, ni el sol de su presencia. Ninguna actividad diligente, ni el celo desprovisto de Cristo puede suplir la falta. Puede haber una agudeza maravillosa para descubrir los defectos de los demás, pero a toda persona que manifiesta tal espíritu, Jesús le dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. El culpable del mal es el primero que lo sospecha. Trata de ocultar o disculpar el mal de su propio corazón condenado a otro. Por medio del pecado fue como los hombres llegaron al conocimiento del mal. Apenas Adán y Eva incurrieron en pecado, empezaron a recriminarse mutuamente. Esta será la actitud inevitable de la naturaleza humana, siempre que no sea gobernada por la gracia de Cristo. Cuando los hombres alientan ese espíritu acusador, no se contentan con señalar lo que suponen es un defecto de su hermano. Cuando los hombres alientan ese espíritu acusador, no se contentan con señalar lo que suponen es un defecto de su hermano. Si no logran por medios moderados inducirlo a hacer lo que ellos consideran necesario, recurrirán a la fuerza. En cuanto les sea posible, obligarán a los hombres a conformarse a su concepto de lo justo. Esto es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo, y lo que ha hecho la Iglesia cada vez que se apartó de la gracia de Cristo. Al verse desprovista del poder del amor,
buscó el brazo fuerte del Estado para imponer sus dogmas y ejecutar sus decretos. Esto es lo que hicieron los judíos en los tiempos de Cristo y lo que ha hecho la Iglesia cada vez que se apartó de la gracia de Cristo. Al haberse desprovista del poder del amor, buscó el brazo fuerte del Estado para imponer sus dogmas y ejecutar sus decretos. En esto estriba el secreto de todas las leyes religiosas que se hayan dictado y de toda persecución desde los tiempos de Abel hasta nuestros días. Cristo no obliga a los hombres, los atrae. Cristo no obliga a los hombres, los atrae. La única fuerza que emplea es el amor. Siempre que la Iglesia procure la ayuda del poder del mundo, es evidente que le falta el poder de Cristo y que no la constriñe el amor divino. Cristo no obliga a los hombres, los atrae. La única fuerza que emplea es el amor. Siempre que la Iglesia procure la ayuda del poder del mundo, es evidente que le falta el poder de Cristo y que no la constriñe el amor divino. La dificultad radica en los miembros de la Iglesia como individuos, y en ellos debe realizarse la curación. Jesús ordena que antes de intentar corregir a los otros, el acusador eche la viga de su propio ojo, renuncie al espíritu de crítica, confiese su propio pecado y lo abandone. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. El espíritu acusador que abrigáis es fruto malo, demuestra que el árbol es malo. Es inútil que os establezcáis en vuestra propia justicia. Lo que necesitáis es un cambio de corazón. Debéis pasar por esta experiencia antes de poder corregir a otros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tratemos de aconsejar o amonestar a cualquier alma en cuya experiencia haya sobrevenido una crisis, nuestras palabras tendrán únicamente el peso de la influencia que nos hayan ganado nuestro propio ejemplo y espíritu. Debemos ser buenos antes que podamos obrar el bien. No podemos ejercer una influencia transformadora sobre otros hasta que nuestro propio corazón haya sido humillado, refinado y enternecido por la gracia de Cristo. Cuando se efectúe ese cambio en nosotros, nos resultará natural vivir para beneficiar a otros, así como es natural para el rosal producir sus flores fragantes o para la vid sus racimos morados. Si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, no nos sentiremos inclinados a observar a los demás para revelar sus errores. En vez de procurar acusarlos y condenarlos, nuestro objeto será ayudarlos, beneficiarlos y salvarlos. Al tratar
con los que están en error, observaremos el mandato, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Nos acordaremos de las muchas veces que erramos y de cuán difícil era hallar el camino recto después de haberlo abandonado. No empujaremos a nuestro hermano a una oscuridad más densa, sino que con el corazón lleno de compasión le mostraremos el peligro. El que mire a menudo la cruz del Calvario, acordándose de que sus pecados llevaron al Salvador allí, no tratará de determinar el grado de su culpabilidad en comparación con el de los demás. No se constituirá en juez para acusar a otros. No puede haber espíritu de crítica ni de exaltación en los que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Mientras no nos sintamos en condiciones de sacrificar nuestro orgullo y aún de dar la vida para salvar a un hermano desviado, no habremos echado la viga de nuestro propio ojo, ni estaremos preparados para ayudar a nuestro hermano. Pero cuando lo hayamos hecho, podremos acercarnos a él y conmover su corazón. La censura y el oprobio no rescataron jamás a nadie de una posición errónea, pero ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. Un espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo pueden salvar a los perdidos y cubrir multitud de pecados. La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aquellos con quienes nos relacionemos. Permitamos que Cristo se manifieste diariamente en nosotros, y Él revelará por medio de nosotros la energía creadora de su palabra, una influencia amable, persuasiva y a la vez poderosa para restaurar en otras almas la perfección del Señor nuestro Dios.